Hola. Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Paper Pablo. Hoy te traigo un vídeo, mira, vamos, el vídeo que te traigo, que además abrimos sección control por la cabecera. Te doy mi opinión de productos de papelería y muchos otros más. Y como podéis suponer por el nombre de la sección, tratará de que compro productos que pueden ser de lettering o no. A lo mejor algún día te traigo uno de ropa, pero en este caso y últimamente el vídeo anterior que hice también es del mismo tipo. Son productos de lettering que yo compro y aquí todos juntos vemos si valen la pena o no. Y hoy vamos a estar hablando de estos bebés que tengo por aquí, que ya los he abierto como siempre, que siempre que recibo algo abro la caja antes de enseñarlo y hago como que no está abierta. No, yo ya os lo digo, ya os contaré esto de dónde viene, pero bueno, eso es otra cosa. Hoy hablamos de los Zebra Mineliner, que ya lo habréis visto en el título del vídeo, pero bueno, hoy hablamos de los Zebra Mineliner punta biselada, vamos, los subrayadores de toda la vida. ¿Cansado de subrayadores que no pintan o que ya no funcionan? ¿Cansado de colores feos y que no te gustan? ¿Cansado de puntas malas que se rompen en poco tiempo? Pues amigo, deja de buscar porque has encontrado Mineliner, unos rotuladores ergonómicos y de mucha calidad que son muy versátiles al contar con dos puntas distintas, una biselada de subrayador y otra fina. Geniales para tus apuntes y para cualquier proyecto artístico. Ya sabes, Mineliner. Es el pack de 15 y en un principio yo creía que había pedido los de punta pincel, pero siempre payasa, nunca hay payasa, pues no, he pedido los de punta biselada, punta subrayador. Y nada, vamos a ver si funcionan bien, cómo van, cómo funcionan con el papel y tal, y vemos si los recomendamos o no los recomendamos. Pues bueno chicos, os grabé el recurso de abriéndolos, aunque bueno, ya los habéis visto en el anuncio ese de teletienda que he hecho, que no es colaboración ni nada, pero bueno. Y nada, os los enseño así un poco abriéndolos y nada, vamos a probarlos en el papel. Como veis son bastante bonitos y la verdad es que me han gustado bastante. Tienen la punta biselada esta de subrayador y la fina. Y nada, ahora simplemente voy a escribir con ellos, con todos los colores. Voy a utilizar la punta de subrayador y la punta fina. Como veis los colores son colores que no encuentras normalmente en subrayadores, que son colores bastante especiales, y yo por ejemplo en los Stabilo no he visto colores de este estilo, o sea, no todos, pero por ejemplo el gris y el marrón son colores como muy especiales que no he visto en otras marcas. Y en general está muy bien porque combina colores neones con colores normales y colores pasteles y son súper bonitos. Este en especial me gusta mucho, que se parece mucho a este Coline, que son unos Rotus punta pincel que me encantan y os tengo que hablar de ellos en otro vídeo. Bueno, ahora simplemente voy a probar cómo funcionan diferentes tintas de fineliner y de bolis distintos con los Mineliner. Primeramente he utilizado un fineliner de 0,3 y como veis no se ha corrido nada la tinta cuando he pasado el Mineliner, y luego he probado a pasar primero el Mineliner y luego el fineliner y la verdad es que no ha habido mucha diferencia. Luego he probado un Big Crystal de 1,6 y sí que se ha corrido un poquito porque estos sueltan bastante tinta al principio, como habéis visto en la M, que se ha corrido un poquito. Y ahora he utilizado este Big normal, que no se ha corrido nada la tinta, o sea que fenomenal. Y luego este fineliner de Stabilo, que tampoco es marrón, le he puesto creo que el gris encima, sí, y no se ha corrido nada la tinta. La única pega que le pongo a estos rotuladores es que la punta es como un poco más rara y cuesta más hacer el trazo de subrayador, pero por lo demás fenomenal. Y como veis las tintas no se ha corrido ninguna excepto la del Big Crystal porque echa un poquito más de tinta, pero en general súper bien. Y bueno, como última prueba con los Mineliner quise hacer el lettering con ellos y ver cómo quedaba. Y lo primero que hice fue utilizar la técnica del lettering falso, que os lo enseñé a hacer en un YouTube Short hace nada. Os dejaré una tarjetita que os lleve a ese vídeo. Y nada, me gustó bastante cómo quedó, el color rojo de estos Mineliner me encanta, y le hice con el fineliner simplemente una sombrita en el lado derecho. La verdad es que me encantó cómo quedó. Luego quise probar a hacer lettering falso
y lettering con la punta de subrayador, con la punta biselada. Como veis, el lettering falso queda fenomenal. Y yo que creía que no me iba a quedar bien el lettering con la otra punta, la verdad es que me sorprendió bastante, por lo menos con este color amarillo, cómo quedó de bien. Yo que no tenía muchas esperanzas, pero quedó súper bien y me encantó. Así que yo que sé, lo mismo la pongo en práctica. Y por último, quise volver a hacer el lettering con la punta de subrayador, pero esta vez me quedó bastante mal, de decir. Y quise probar con el gris a hacer sombras. Con la punta fina quedan muy bien. Pero es que con la punta gorda yo creo que debería de haber hecho un lettering un poco más grande para que quedara bien. Yo os recomiendo para este tipo de lettering y las sombras un Crayola Super Tip gris. Y bueno, pues nada chicos, como habéis visto, la verdad es que me han encantado los Mild Liner. Intentaré comprar los de punta pincel, porque sí que es verdad que yo un subrayador no lo utilizo mucho, pero a lo mejor con la técnica de lettering con la punta biselada pueden funcionar. Lo mismo os lo pongo por Instagram o por TikTok, no sé. Y pues nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita, seguirme en todas las redes sociales, os las estaré dejando por aquí. Y nada, por mi parte, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola, hola, hola. De productos de papelería y otros muchos más. ¿Eh? Sí, no, no, no. ¿Va eso? Hola, hola, hola. Uy.